Buenas noches. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el resumen, el audio. Ya le bajé el volumen. Hablarles sobre el resumen de los ejercicios realizados sobre bloques completos al azar. Entonces, bueno, le voy a compartir el documento. Examen bloques completos al azar. Y bueno, ahí está ya. Y aquí estamos con la portada y con el primer ejercicio. Este ejercicio dice que considere si una investigación llevada a cabo para estudiar el efecto que tiene la concentración de un reactivo a la presencia de un catalizador. Entonces ponen el reactivo y el catalizador a diferentes niveles y en combinaciones. Dice que tenemos 3 réplicas. Pasamos estos datos al Excel, después los pasamos al Infostat y mediante el análisis de residuos obtenemos con el método de Shapiro-Wills que hay normalidad de los datos. Además aquí le complementamos el gráfico de boxplots para que validar, ¿verdad? Visualmente que no hay un dato perdido, extraño, que pueda haber algún error como tal en el muestreo. Sin embargo, bueno, ya con Shapiro-Wills demostramos que la normalidad de los datos es buena. Además, analizamos la varianza, la homocedasticidad de las varianzas y obtenemos que, según los residuos absolutos, hay buena homocedasticidad de las varianzas. Ya al cumplir los dos supuestos, nos vamos a un test de Tukey, donde determinamos que hay diferencias significativas entre los tratamientos de la combinación A baja, B alta con respecto a A alta, B baja. Y bueno, aquí lo podemos ver en la imagen, en la figura para verlo con mayor claridad, en donde el mejor tratamiento es el tratamiento A alta, B baja. Y el tratamiento, pues, que es diferente estadísticamente y peor es A baja, B alta. Con esto, observando aquí lo que nos indica el ejercicio, entonces el efecto de la concentración del catalizador con el reactivo, como lo decíamos antes, es mayor en el tratamiento A alta, B baja. Ahora bien, el ejercicio 6 dice que en una tesis se evaluó 4 tipos de abono. Entre ellos está el abono, el fertilizante químico tradicional, el hombre compost, tierra sin abono, o sea, solamente el suelo, y vamos a ver, y pulpa de café. Entonces, bueno, aquí tenemos los datos, los pasamos al Infostat.
Hubo que realizar transformaciones debido a que no obteníamos normalidad y homocedasticidad, no obteníamos los dos principios básicos, y con el logaritmo en base 10, bueno, aquí podemos ver primero que lo de la normalidad, hay algunos, principalmente vean en la pulpa del abono, hay un valor por aquí salido, después valores fuera también de la caja. Entonces no se obtenía normalidad. Sin embargo, como le decía antes, con el logaritmo en base 10 se obtuvo la normalidad de los datos, así como la homocedasticidad. Después se realizó el test de Tukey, obteniendo que el mejor abono es el abono de lombriz y el abono químico. Estos dos abonos no tienen diferencias significativas entre ellos, pero sí tienen diferencias significativas con respecto a los otros dos. Aquí se puede observar en la figura. Abono de lombriz, el abono químico, la pulpa y la tierra. Pues bueno, pasamos al ejercicio 7. Dice que en un experimento agrícola estudió el rendimiento del trigo usando 3 niveles de fertilizantes fosfatados. Se realizó un total de 9 combinaciones de tratamientos. De cada combinación se asignó aleatoriamente una a una de las 27 parcelas de extensiones de 2 hectáreas, de tal manera que 3 parcelas recibieron cada tratamiento. Los rendimientos de trigo en toneladas métricas se dan abajo, y bueno, estos datos se pasaron al Excel, se les realizó mediante el análisis de la varianza, se obtuvieron los residuos del valor y los residuos absolutos del valor. Con esto se realizó Shapiro-Wilks, obteniendo normalidad de los datos, y se valida también con el gráfico de Kuku-Plux, el gráfico de Box-Plot, ¿verdad? Adicional, se realiza el análisis de varianza de los residuos absolutos del valor para determinar que hay homocedasticidad de los datos, como se observa en el modelo, también en las diferentes fuentes de variación. Principalmente el estudiado, ¿verdad? El nivel de fertilizante, y también aquí se ve la relación entre variedad y nivel de fertilizante, la comparación. Entonces, este ejercicio tiene esta connotación o esta diferencia que hay aquí, ¿verdad? Una comparación o una relación entre variedad en estudio y el nivel de fertilizante aplicado. Después de realizar el análisis de la varianza del valor, obtenemos que hay diferencias significativas entre los tratamientos, y si lo vemos por separado, para la variedad, hay diferencias significativas en que la variedad 1 tiene un rendimiento menor que la variedad 3 y 2. Y si lo vemos con respecto a los niveles de fertilizante, los niveles de fertilizante bajos tienen un nivel de rendimiento menor con respecto al nivel de fertilizante alto. Y hay diferencias significativas entre los 3 niveles de aplicación de fertilizante. Al hacer la combinación de las variables y compararlas en el test de Tukey al alfa 0.05, podemos observar
que también hay diferencias significativas entre la comparación de las variables, obteniendo que la variedad 2 con el nivel de fertilizante bajo es la que tiene el menor rendimiento, mientras que la variedad 3 con el nivel de fertilizante alto es la que obtiene el rendimiento más alto, valga la redundancia. Entonces, aquí lo validamos, lo corroboramos con las figuras para poder verlo de una forma pues, más simple, más sencilla. Y tenemos las figuras por aparte para variedades, observando lo que explicábamos antes, las diferencias significativas que se dan en los rendimientos, tomando como variable la variedad. Y también la figura para para las fuentes de variación según la cantidad de fertilizante. Y en la combinación de ambas. Bueno, ahora pasamos al ejercicio 8, el cual dice que es cobertura de forrajes. En este ejercicio no logré llegar a obtener homoceasticidad y normalidad de los datos. Eh, Después de múltiples transformaciones, prácticamente todas, como se observa acá en el cuadro, se realizó Shapiro-Wills y no se obtuvo un valor por encima de 0.05. Adicional, el valor de P, cuando se realiza el análisis de la varianza de los residuos absolutos, da también por debajo de 0.05. Entonces, bueno, con esto concluyo la parte de análisis de datos. Y bueno, paso a lo que es el ejercicio 9. El ejercicio 9, lo comento, es básicamente sobre un estudio realizado en la maleza Scleria melaleuca, que es el nombre científico de navajuela. Voy a ver si puedo compartir el documento. A ver si lo tengo acá a mano. Pues bueno, no lo tengo aquí, pero este es el título, el que está apareciendo en la pantalla. Pues básicamente lo que yo puedo opinar al respecto del análisis de datos y el diseño experimental que llevó a cabo este estudio es que me parece que primero no hacen una validación de la normalidad de los datos, tampoco hacen o presentan una homoceasticidad de las varianzas, por lo cual no podemos saber si los datos que presentan pues cumplen estos dos supuestos básicos en el análisis de la estadística paramétrica, ¿verdad? Adicional, me parece que bueno, usan el Fishman, que es una prueba menos rigurosa, y me parece también importante que, bueno, uno lee el título del documento, dice control químico de la navajuela, pero a la hora de irse a la metodología, son varios ensayos en el tiempo realizados bajo diferentes condiciones, porque algunos en invernadero, otros fuera de invernadero, que todos llevan, lo especifica, bloques completos al azar y analizados bajo el mismo test. Eh, lo cual, pues bueno, no creo que es que esté mal, sino que
que tiende quizás, o me parece a mí cuando se lee el título, a creer que es un solo ensayo, cuando en realidad son varios ensayos. Eh, pero bueno, básicamente eso, lo que es normalidad y homocedasticidad de los datos, que utilizan un test no muy riguroso y, y bueno, que en los diferentes ensayos, aunque todos son bloques, pero algunos tienen un mayor número de repeticiones, unos son en condiciones de invernadero, otros son en condiciones de campo abierto, y también que la maleza como tal evaluada se evalúa desde diferentes eh, condiciones fenológicas, desde rebrote, desde eh, 3 a 4 hojas, eh, hasta en condiciones ya que esas fueron condiciones muy controladas porque estaban en potes. Bueno, el rebrote fue después de Chapia, pero lo que era 3 y 4 hojas era en potes, mientras que después se evalúa la maleza ya estando en una zona de pastoreo, inclusive con diferentes métodos de aplicación, porque unos métodos son con boquillas 8002 a diferentes volúmenes y otras con el método de aplicación EcoWeeder, que es un método de aplicación de herbicida untado. Entonces, bueno, aunque es bastante global sobre la misma maleza, eh, me parece que son varios ensayos, ¿verdad? Metidos en un mismo documento. Entonces, con esto concluyo, profesor, el examen y, bueno, ya le comparto el resumen y el video. Muchas gracias y buenas noches.